¿Qué tal? Ay, no, pensé que tenía una llamada importante, pero no. ¿Qué tal? Ay, miren, vamos a empezar un poquito después, pero... voy a empezar a grabar. Ok, buenas noches a todas y a todos. Ya estamos grabando. Vamos a empezar nuestra clase de hoy comentando, ¿verdad? La tarea del requerimiento. A ver, la pregunta número 1, ¿para qué se utilizaba el requerimiento? ¿Para obligar a una persona a hacer o no hacer algo? Bueno, sí, en términos generales, ¿verdad? Ramiro levantó la mano. Sí. A ver, no sé si Marlon levantó la mano, ¿no? O iba a encender su micrófono. ¿O no? Sí, buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, era para, era una notificación, como una notificación, ¿verdad? Para que sigan la fe cristiana y al Papa, ¿verdad? Como máximas autoridades, igual que a ese lado de España, ¿verdad? Los reyes y todo eso. Muy bien, Marlon, gracias. Convertir a personas al cristianismo, dice Cristian, justificación de parte de los españoles para evangelizarlos, como base legal a las exigencias de la corona, obligaba a los indígenas a aceptar su fe. Bien, ¿qué dice Lesbin? Pues para mí el requerimiento era un medio prácticamente que se utilizó para el repartimiento de tierras a nivel de América. Fue un instrumento que los reyes pidieron a Juan López de Palacios Rubios que redactara bajo el pensamiento de que el Papa era el representante de Dios en la tierra y que Dios era el dueño de toda la tierra y que ellos al momento de que no estaban bajo el cristianismo, podemos llamarlo así, eran infieles que no tenían el derecho a tener esas tierras. Mire, Lesbin, sí, bien, muchas gracias. ¿Qué dice Ángela? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Pues el requerimiento fue redactado por el jurista Juan López Palacios Rubios de Salamanca y tuvo este documento el objetivo de notificar por mandato divino, que fue el justificante que encontraron, la conquista de las tierras y el sometimiento de aquellos pueblos indígenas que se negaban a ser evangelizados. Con ese requerimiento, pues obligaban de cierta forma a aceptar la fe cristiana y que reconocieran la autoridad del Papa y del monarca español. Muy bien. ¿Qué dice Jason? Licenciada, yo pienso que fue el primer legal que ellos pueden aprovecharse del desconocimiento de indígenas de esa época. Gracias, Jason. Se entrecortaba un poquito, pero ahí lo escuché algo de lo que comentó. ¿Qué dice Ida? A ver, Idania escribió. Documento legal de manera engañosa, fraudulenta, engañaba, obligaba a indígenas a reconocer la fe, creencia y autoridad impuesta por los españoles, que de no hacerlo podían ser atacados con justificación. Muy bien. Casi que como una orden de desalojo, ¿va? Pero así como que, bueno, pero si aceptan esto, no los vamos a tratar tan mal, ¿verdad? ¿En qué idioma se leía? ¿Qué dice Jennifer? Ay. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. En español, licenciada. Y también utilizaban a personas para que les traducieran a los nativos de acá, ya que el español no era su idioma.
Ah, ok, va. Solo tomemos en cuenta, fíjese que como el idioma venía de Castilla, porque Isabel fue la que apoyó a, a Colón, ¿verdad? Con lo de financiar su viajito. Entonces, el reino de Castilla es el que tuvo más presencia y más influencia aquí. Entonces, el idioma, ujú, eh, su nombre no es español, sino que castellano. Ujú. Y como vamos a ver, el texto estaba en castellano antiguo, ¿verdad? Por eso las palabras están como mal escritas, están diferentes. Pero entonces, acordémonos de aquí en adelante que vamos a referirnos al idioma, no va a ser español, sino que va a ser castellano, así le vamos a llamar, ¿verdad? Porque todo eso vino de Castilla. Bueno, ok, y también hubo un tiempo que se leía en latín, imagínense, peor se iba a entender, ¿verdad? Porque realmente ellos no les interesaba que los indígenas lo entendieran. Bueno, la pregunta número 3, ¿qué consecuencias vendrían para los nativos si se negaban al requerimiento? Sí, sí, Ángela, está bien. ¿Qué consecuencias tendría? Muerte, dice Giovanni, esclavitud y violencia. Iban a tomar sus mujeres e hijos como esclavos. Sí, también esas amenazas, ¿no? Esclavización o la muerte. Desalojo y apropiación de tierras. Además, ¿verdad, Blanca? Sí. La guerra, atacados con justificación, sí, pues para ellos, porque se resistían, entonces, pues ya les avisamos, ya están alertados, si no aceptan, pues les va mal. Esclavitud y muerte. Ok, gracias. Vamos a la número 4. ¿Qué opinión tenemos acerca de la importancia histórica o jurídica del requerimiento? ¿Qué dice Ángela? Sí, licenciada, pues les comparto que de acuerdo a lo que usted nos envió en el documento, era una forma de dominación de una vez conquistadas las tierras de los indígenas. Las tierras pues, que eran de ellos, pues ya no lo eran con ese documento jurídico que en ese entonces ellos elaboraron y que lograrían con ello que los indígenas se convirtieran en súbditos de la corona castellana. Y con este ejemplo podemos ver que la forma como se usaba el poder para despojar de sus bienes y desalojarlos, como bien lo indicó al inicio, y someterlos así a la obediencia. A nuestra realidad nacional podemos ver que aún se utiliza la fuerza para fines propios o de un grupo. Ese documento jurídico no solamente fue usado para beneficiar y aclarar o verificar la verdad como nosotros esperaríamos en temas de justicia, sino que en ese entonces fue para perjudicar a los indígenas apropiándose de sus cosas. Gracias, Ángela. ¿Qué dice Leslie? No, como valor histórico, podríamos decir lo que anteriormente hablé, que se quitaron la tierra en nombre del rey, para que el rey posteriormente la repartiera a los españoles. Un valor jurídico, podríamos decir que vemos acá la injusticia que se tomó al momento de solicitar por las buenas, digamos así, las tierras, pero en un idioma que no se comprendía. Entonces, para mí tiene un valor histórico, económico, al momento de repartir el único o el bien más preciado que se descubrió en el Nuevo Mundo. Gracias, Leslie. A ver, Karin dice, valor histórico, religión católica, llegó la imposición de la religión, valor jurídico, reconocimiento de las leyes cristianas.
Jocelyn, el requerimiento de herramienta legal utilizada para justificar la conquista y sometimiento de poblaciones indígenas. Carla, negativo, por tal motivo de un sistema impuesto por la conquista y el control de pueblos nativos por la misma razón no tenían libertad de elegir o negarse, ni a la corona ni a la fe cristiana. Ok, bueno, gracias a todos, a todas. Entonces, ahora me voy a pasar a la presentación. Sobre la conquista. Bueno, ya dijimos que la conquista, pues, implicaba guerra, ¿verdad? Y si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el significado de conquistar, dice ganar mediante operación de guerra un territorio, población, posición, etc. Bueno, pues fíjense que los españoles, cuando llegaron a Guatemala, pues el objetivo pues era llegar a las costas de Yucatán y desde aquí adentrarse en ese territorio y llegar hasta Tenochtitlán, que era la ciudad de los aztecas, ¿verdad? Los mexicas, para conquistarlos. Y de ahí, pues, seguir hacia el sur, ¿verdad? O sea, no vinieron directamente para Guatemala, ¿verdad? Sino que fue acá. Hernán Cortés, que era quien venía comandando, ¿verdad? Esa expedición, quiso deshacerse rápido de Pedro Alvarado, porque Alvarado era muy sanguinario, era muy maloso con los indígenas, muy despiadado. Y entonces le dio muchos problemas a Cortés, ahí en Tenochtitlán, y lo mandó para que mejor viniera hacia el sur, ¿verdad? Que siguiera ahí conquistando y descubriendo otros territorios, ¿verdad? Y bueno, ya se viene para acá Alvarado. Entonces, vamos a hablar primero de la etapa militar y vamos a mencionar los elementos que favorecieron a España, ¿verdad? Para poder someter a los poblados indígenas. Entonces, en cuanto al armamento, los españoles traían armas que eran de metal, ¿verdad? Y que eran muy afiladas. También traían caballos, ¿verdad? O sea, había soldados que iban a caballo. Usaban armas de fuego, ¿verdad? Con pólvora. Entonces usaban, pues que eran bien dañinas, ¿verdad? Podían matar así de un solo. Con pólvora también los cañones, ¿verdad? Que se podían disparar esas balas a varios metros de distancia. Las ballestas, ¿verdad? También que son esos arcos que disparan con mucha potencia, mucha fuerza, ¿verdad? Las armas que tenían aquí los pueblos mesoamericanos, ¿verdad? Arco y la flecha, lanzas, hondas, cerbatanas, sus escudos, ¿verdad? Los escudos se hacían de muchas veces con algodón endurecido con sal. Entonces hacía una concha así fuerte. También se utilizaban las macanas. Estos eran unos mazos de madera así grandotes que tenían incrustaciones de obsidiana o de jade, así filosas, ¿verdad? Entonces pegaban unos trancazos bien fuertes. La estrategia de guerra fue otro de los aspectos. Fíjense que en Mesoamérica los indígenas tenían un honor, ¿verdad? De la guerra, una ética, podríamos decir, porque ellos se declaraban directamente la guerra. Entonces ya sabían quiénes son mis amigos, quiénes son mis enemigos, ¿verdad? Eran así, directo, ¿verdad? Y también las batallas, fíjense que empezaban al amanecer, empezaban a pelear, al atardecer paraban las batallas y después al otro día otra vez al amanecer, ¿verdad? El lado de los españoles era diferente porque ellos se acercaron a las ciudades, a los poblados indígenas, como en son de paz, ¿verdad? Ay, somos amigos, venimos en relación de amistad y no sé qué, traemos regalos.
Pero ya estando adentro, encerraban a los gobernantes o los hacían presos, después se apoderaban de todo. Entonces, la lógica de ellos era engañar y traicionar. Otro de los aspectos importantes, el uso de caballos, ¿verdad? Que les servían para dar alcance a sus enemigos, ¿verdad? Rápidamente a caballo, y pues los herían con lanzas, en fin, entonces podían atacar a más personas en menos tiempo, ¿verdad? Los perros adiestrados. Los españoles traían razas de perros más grandes de los que aquí había y los entrenaban para atacar a los indígenas y despedazarlos. Se encontró, prueba de ello fue un manuscrito del aperreamiento, así le llamaban, en donde se documenta cómo los españoles entrenaban a sus perros para que atacaran y destrozaran a los indígenas, así a muerte, ¿verdad? Otro aspecto fue que los españoles por ejemplo, llegaron a México, averiguaron quiénes eran los más poderosos y quiénes eran los enemigos de ellos, ¿va? O sea, los aztecas son los más fuertes, sí, pues, pero ¿quiénes son los enemigos de ellos? Entonces, se aliaban con esos grupos y así sabían los secretos, ¿verdad? Los puntos débiles, los puntos fuertes. Igualmente, ellos pues los iban acompañando, ¿verdad? Así se aliaron con los tlaxcaltecas, los cholultecas en México. Y cuando llegaron acá, venían también, o sea, venían más o menos 300 españoles y traían también un contingente importante de indígenas mexicanos. Y pues aquí se aliaron con los cachiqueles, ¿verdad? Para derrotar a los quichés. Las enfermedades fue otro punto, porque acordémonos que cuando no se tiene defensas a enfermedades nuevas, esas pueden ser letales, así como nos pasó con lo de la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Que lamentablemente acabamos de pasar. Los españoles traían rubiola, viruela, sarampión, hasta la gripe, ¿verdad? Gripe común, que eran enfermedades que aquí no había. Entonces, murieron muchos indígenas. Si ustedes ven, por ejemplo, en la película Apocalipto, se ve bien cómo va llegando la viruela, ¿verdad? Y cómo los indígenas van cayendo enfermos, ¿verdad? Pero es una peste que se extiende rápido y es letal, ¿verdad? Entonces, ese fue otro factor que diezmó mucho la población indígena. Alvarado, pues, al llegar a Guatemala, su primera batalla fue en el río Tilapa, en la costa de San Marcos. Después pasó para Chetulula, ahí en Zapotitlán, también ahí. Ahí le resistieron bastante, ¿verdad? De costado. El llamado mal de costa, dice Leslie. Ay, ¿cuál es el mal de costa? A ver, De digan. costado, perdón. De costado. ¿Así le decían a la rubiola o cómo? A ver. Ahorita lo busco porque no sé cuál es sí, el nombre, pero en un libro que leí que decían que la mayoría estaban muriendo por el mal de costado, pero no estoy seguro, parece que era la sífilis o algo así, no estoy muy seguro. Mire, pues, va, busquémoslo. Bueno, los españoles también trajeron las enfermedades venéreas. Bueno. Ok. Entonces, así fueron avanzando, ¿verdad? También pasaron por Xela, Olintepeque, peleó contra Tecunumán en los llanos de Urbina, ¿verdad? Tecunumán, el príncipe quiché que se había preparado durante una semana ahí para poder pelear contra los españoles. Llegaron a Humarcá, quemaron la ciudad, ¿verdad? Luego, pues llegaron acá con los pueblos utugiles, Aysimché, Chimaltenango, bueno, y avanzando, ¿verdad? Hasta Oriente y hasta El Salvador, ¿sí? Pues agarró de corrido, ¿verdad? 1524. Y aquí podemos ver las fechas en las que fueron derrotando a los indígenas de otras ciudades, ¿verdad?
Ok, solo para mencionar, ¿verdad? Guerreros mayas importantes, Tecunumán, ¿verdad? Este príncipe quiché. Cajimosh, dentro de los cachiqueles, ¿verdad? Cajimosh fue un gobernante bien valiente. Ellos, como dijimos, se aliaron al principio con Alvarado, después se dieron cuenta cómo era y pues dijeron, no, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y entonces empezaron a pelear contra Alvarado. Se rompió la alianza y empezaron a pelear. ¿Para que expulsarlo de Isimché? Bueno, hasta que los españoles derrotan a Cajimosh. Luego también está Caibil Balam, que era cacique, el gobernante de Saculeu, ¿verdad? De los Mam. Y entonces Caibil Balam resistió bastante. Fíjense que después abandona Saculeu y se va para la montaña y entonces empieza a hacer ahí un trabajo de guerra de guerrillas, o sea, se dividen así grupos pequeños para emboscar a los españoles, ¿verdad? Entonces sí les costó mucho agarrar a Caibil Balam. La sífilis, dice Leslie. Muchas gracias por el dato, Leslie, muy amable. Ok. Entonces, también la conquista tuvo una etapa ideológica, ¿verdad? Como decíamos, el tema de la evangelización, ¿verdad? Convertir a los indígenas a la religión cristiana. Y entonces, pues, los misioneros religiosos también empezaron a aprender, ¿verdad? Buscar aprender los idiomas indígenas y buscar evangelizarlos y que aprendieran el castellano, ¿verdad? Además de eso, utilizaron otras estrategias muy hábiles. Fíjense que a cada pueblo le fueron asignando un santo patrono. Ya vieron que nosotros aquí en la capital tenemos, bueno, la Virgen de la Asunción, ¿verdad? Por eso la feria es el 15 de agosto y ese día pues no vamos a tener clases, ¿verdad? Entonces, y así en cada pueblo. Yo soy de Coatepeque y pues allá de Santiago Apóstol, ¿verdad? 25 de agosto. Le fueron asignando entonces a cada poblado, a cada aldea, un santo patrono y que iba, entonces quedaba en el nombre de ese poblado. Y a la par del nombre del santo le dejaban un nombre indígena. Esto como para que para que los indígenas fueran aceptando más esa religión, porque hubo mucha resistencia, ¿verdad? Y obviamente muchos indígenas fueron conservando también sus costumbres prehispánicas, ¿verdad? Entonces, nombres como Santa Lucía Cotzumalguapa, San Mateo Ixtatá, Santa Catarina Ixtahuacán, ¿verdad? Introdujeron también el tema de apadrinar a los niños, ¿verdad? A ver, ¿qué función tienen los padrinos de bautismo? Alguien que nos quiera comentar. ¿Alguien que esté por ahí? Sí, Adriana, que qué función tienen los padrinos de bautismo. Guiar a los alejados en la religión. Bien, Douglas. Guiarlos en la religión. ¿Qué dice Giovanni? A ver. Moralmente son los segundos padres en la fe. Entonces, irlos aconsejando, orientando. Dice Ángela, habrá que determinar bien porque en el siglo XVIII el dolor de costado... acompañado de fiebre, dice Ángela. Bueno, comentando Ángela sobre lo que había dicho Leslie, ¿verdad? Karin dice representar a los padres en su ausencia. Sí, también en caso de fallecimiento, que no estuvieran, pues estar velando por los niños, ¿verdad? Ser figuras de apoyo espiritual y moral para el niño que está siendo bautizado.
Se espera que los padrinos guíen al niño en su camino de fe y lo ayuden a crecer en la religión. Entonces, empiezan a introducir, ¿verdad? Este tema, bueno, el bautismo, entonces hay que escoger los padrinos al niño, que cumpla fielmente obligaciones, ayudarles a aprender más acerca de la fe, dice Josefina. Llevar por buen camino a los ahijados, poder representar a los padres en su ausencia, que sigan el camino de Dios. Y fíjense que también esto de buscar padrinos, pues buscamos personas que sean amigas, que vemos que nos tienen cariño también, ¿verdad? Que van a querer a nuestros niños, que los van a apoyar. Y eso estrecha más la amistad, ¿verdad? Son lazos más fuertes. Entonces, eso también fue ayudando a que en las comunidades indígenas se fuera aceptando, ¿verdad? Por lo menos que fueran entrando a este rollo, ¿verdad? De esta nueva religión. Y el tema de las cofradías. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre las cofradías? Sí, ¿qué dice Karin? Buenas noches, licenciada, muchas gracias. Son aquellos que reúnen a los creyentes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen o de un santo. Un momento de pasión o una reliquia con fines piadosos, religiosos o asistenciales, licenciada. Gracias, Karin, muy amable. A ver, Giovanni dice, asociación reconocida por la Iglesia Católica que algunas personas religiosas forman con fines piadosos. Sí, digamos que se escoge, dice Josefina, una asociación de personas religiosas, grupos religiosos o comunidades en las que las personas comparten creencias y prácticas espirituales, se unen para actividades religiosas y caritativas juntas. Sí, digamos que son personas, o sea, no son curas ni monjas, ¿verdad? Sino que personas de la comunidad, que a las que se les entrega, ¿verdad? Para que cuiden, como hermandades, para que cuiden un santo o una imagen del Señor, ¿verdad? De Jesús, de la Virgen, en fin. Entonces ellos la tienen que cuidar, velar porque se difunda, ¿verdad? Las creencias, ¿verdad? Su devoción y organizar las fiestas, ¿sí? Entonces se nombra regularmente a personas destacadas de la comunidad. Entonces también eso les da estatus, ¿verdad? Quienes están ahí en la cofradía son más importantes, tienen más peso, en fin. Entonces estos mecanismos fueron utilizados por los españoles, por los misioneros, para buscar que su religión fuera más aceptada, ¿verdad? Por los indígenas acá en América. Además, pues también fundaron ciudades, ¿verdad? Como la capital, que la primera que fundó Alvarado fue en Isimché, ¿verdad? Ahí sí que ocupando la ciudad de los cachiqueles. Bueno, me voy a pasar a la otra presentación. Vamos a ampliar acá. ¡Ay, híjoles! Fíjense que acá con esta estaríamos en el capítulo número 6, que es el de bases jurídicas de la colonización, que empieza en la página 71, ¿verdad? 7.1. Bueno, entonces, aquí estamos. Bueno, fíjense que los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón, que aunque era considerada como una locura, se veía como de las pocas opciones que tenían ellos
para conseguir fondos, ¿verdad? Para recuperar su economía, las arcas reales. Entonces, a Colón pues sí lo financiaron, pero después de los viajes de Colón, se necesitaba motivar a otras personas para que llegaran a las Indias, ¿verdad? Que había descubierto Colón, para empezar a explorar el territorio y conquistarlo. Por eso buscaron motivar a lo que ahora diríamos nosotros los emprendedores, ¿sí? O aquellas personas que tienen otros sueños, que tienen metas diferentes, en fin. Y para eso les firmaron, ¿verdad? Unos contratos entre la corona y el jefe de la expedición para garantizar a ambas partes sus beneficios, ¿verdad? Esos contratos se llaman capitulaciones. Cristóbal Colón, por cierto, firmó uno con los reyes católicos, ¿verdad? Esos se llamaron capitulaciones de Santa Fe, por el lugar en donde la suscribió, ¿verdad? La ciudad donde la suscribieron. Fíjense que Douglas levantó la mano, no sé. Sí, Ligna, yo tenía una duda. ¿Cómo es que paró el cristianismo y toda la cuestión religiosa en España si todo eso fue en Israel? Lo que pasa es que fíjese que fue una cuestión de que bueno, no me puedo extender mucho ahorita, pero de que la religión cristiana la adoptaron los romanos. Entonces se volvió religión oficial para los romanos. Algo que no se podía pensar, ¿verdad? Después de que los romanos persiguieron a los cristianos, ¿verdad? Entonces se convirtió en religión oficial. Es que no recuerdo si fue Constantino el que la volvió religión oficial, porque la mamá de él se había convertido y después él. Entonces, y como los romanos conquistaron un montón de territorios, ¿verdad? Entonces, se fue, por eso la religión, que en ese momento se llamaba solo cristiana, ¿verdad? Se extendió por toda Europa, ¿verdad? Por el dominio que tenían los romanos. Y luego ahí se fue quedando, hasta que la trasladaron para acá. ¿Qué dice Karin? Gracias. Bueno, Douglas. Gracias, Ligda. Solo quería saber el título donde empezó ahorita esta presentación, pero ya lo tengo. Gracias, licenciada. Ok, Karin, sí son bases jurídicas de la colonización. Bueno, entonces dijimos que se suscribían esos contratos para garantizarle derechos a la corona y también ofrecerle beneficios a los jefes de las expediciones y a la gente que venía con ellos, ¿verdad? Por eso, esas capitulaciones, esos contratos, se conocen o pasaron a ser, ¿verdad? Ya aquí en América, la primera fuente de derecho. Porque imaginémonos, bueno, los reyes suscribían, ¿verdad? La capitulación. Obviamente, ahí se establecía que el territorio que conquistaran tomaban posesión en nombre de la corona, ¿verdad? No tenía que ser en título personal. Y además iban a viajar representantes del rey, que viajaban religiosos, ¿verdad? Porque era también para extender la religión. Y además, también porque para los jefes de la expedición se les otorgaba varios beneficios, ¿verdad? Ahí se les otorgaba, por ejemplo, el título de adelantado, ¿va? Porque era el que se anticipaba, encabezaba el tema de la conquista. Que era un título importante. Es que fíjense que en España, por el tema de la nobleza, ¿verdad? Que había un montón de títulos, conde, vizconde, marqués y en fin, duque.
Entonces, para la gente en esa época era bien importante, ¿verdad? Tener un título. Como que les daba estatus, ¿verdad? Y el hecho de que les ofrecieran, ay, sí, le voy a dar el título de adelantado, la puchica, entonces era una motivación importante. Además, otra de las cuestiones fue que también tenían atribuciones de tomar posesión de las tierras en nombre de la corona, pero también tomar para él, para el jefe de la expedición, repartirle a su gente, ¿verdad? Asignarles ahí terrenos. Podía construir también ahí una gran casa, ¿verdad? También podía tener la potestad de asignar, repartir pueblos de indios para que trabajaran, ¿verdad? Con la gente que iba en la expedición, para sus tierras también, ¿verdad? Y era la persona que ponía orden durante el viaje, también ya al llegar a las Indias, ¿verdad? Era quien impartía justicia. Entonces, así, ¿verdad? Fue que las capitulaciones se fueron convirtiendo en una fuente importante de derecho. Donde, pues al principio eran los conquistadores los que mandaban y disponían, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes iban en las expediciones? Al principio, imagínense, Cristóbal Colón, su primer viaje, nadie lo quería acompañar porque decían, está loco, ¿va? Entonces contrató algunos barcos, ¿va? Pero necesitaba tripulación. Y entonces los reyes redactaron 2 reales cédulas en donde se autorizaba que presos pudieran viajar con Colón. Obviamente, según dicen, ¿verdad? Que no eran presos que hubieran estado por delitos graves, ¿verdad? Como asesinato. A ver. Además, también, posteriormente, hubo más gente que ya se alistó, ¿va? Para viajar. Por ejemplo, estaban los segundones, hijos dalgos. Estos eran los hijos de los nobles, pero del segundo en adelante, porque el primogénito varón era el que heredaba el título y también heredaba la herencia, ¿sí? O sea, tenía la herencia, toda la fortuna. Entonces los otros solo se quedaban así como que dependían mucho, ¿no? Del mayor. Y dijeron, bueno, nosotros nos vamos a aventurar porque pues, algo lograremos. Igualmente hubo otras personas del pueblo que dijeron, ay, sí, yo también, ¿verdad? Puedo ir a buscar fortuna. ¿Qué razones piensan ustedes que podían tener esas gentes que querían viajar al Nuevo Mundo, a las Indias, que dice que descubrió Colón? ¿Por qué? ¿Por qué querían viajar ellos? ¿Qué motivaciones podían tener? A ver, ¿qué motivaciones podían tener esas personas que se alistaban ahí para viajar en las expediciones? Era el poder, riqueza y también, como usted nos lo explicaba en la otra clase, como que ir ampliando sus territorios. Gracias, Ángela. Que dice Karin, conseguir nuevas oportunidades de vida. Pues sí, en España no había trabajo, aquí sí. Motivaciones económicas, dice Lesbin. Había muchas versiones de que había mucha riqueza, ¿verdad? Entonces, ay, sí. Mejores oportunidades de trabajo, dice Karin. Para sobresalir, no sé, destacar. Pues hubo varias motivaciones, ¿verdad? Pero sí con todas las versiones, ¿verdad? Que contaban que aquí había mucho oro, mucha plata, un montón de piedras preciosas. Mucha gente, ¿verdad? Venía animada por el tema de
de hacer una fortuna, ¿verdad? Bueno, también habían personas, fíjense que se prohibió que algunos tipos de personas viajaran. Por ejemplo, los descendientes de moros y de judíos. Porque, fíjense, los moros, así se les dice a los musulmanes, ¿verdad? Entonces, no se quería que vinieran personas de otras religiones, ¿verdad? Solo de la religión cristiana. Tampoco los herejes reconciliados. Los herejes reconciliados eran personas que allá en Castilla habían renegado de su religión, habían sido acusados, ¿verdad?, por la Inquisición y que luego se habían retractado, se disculparon. Entonces, bueno, decían, no, que ellos no viajen porque se pueden arrepentir y entonces van a estar blasfemando otra vez. También los negros ladinos, así se les llamaba a personas que podían tener como malas costumbres, digamos, como ladrones, estafadores. ¿Sí? Y también los gitanos. A los gitanos los españoles siempre los han visto así, de menos, ¿verdad? Como que no trabajan, como que solo de parranda, gentes que no tienen mucha cultura. Entonces, ahí, ¿verdad? También se expresaba esa discriminación hacia ellos. Obviamente, pues sí, se colaban, ¿verdad? Había polizones, pero bueno, ahí estaban las prohibiciones. Y luego, también estaba el derecho indiano. Fíjense que derecho indiano se le llamó al tipo de derecho que fue surgiendo ya en el Nuevo Mundo, ¿verdad? En esa época hay que tomar en cuenta que los españoles todavía no tenían una constitución política. Fíjense que el tema de la importancia de las constituciones políticas empezó a ser relevante a partir de 1700, ¿verdad? Como finales de 1700. Entonces, aquí todavía no, digamos, no era algo preponderante, ¿no? Que se viera como relevante. Y entonces, hay que tomar en cuenta que España no tenía, ¿verdad? Una constitución política, como decir, un gran marco legal, ¿verdad? Para establecer derechos, ¿verdad? Y entonces ellos funcionaban mucho con una modalidad en la que el rey emitía reales cédulas. O sea, eran decretos, eran leyes, ¿verdad? Y esas reales cédulas se iban guardando en una recopilación de leyes y ahí se consultaba. Era como que dijéramos tener un gran leitz, ¿verdad? Un gran cartapacio con todos esos decretos y de acuerdo a la problema o situación que se presentaba, pues ahí se consultaba, ¿verdad? No tenían tampoco, digamos, un código penal o ese, ¿verdad? Ok. Los reyes habían legislado también que se respetaran las costumbres indígenas. Podríamos decir nosotros como que el derecho consuetudinario, ¿verdad? Como la forma en la que esas comunidades resolvían sus problemas, ¿verdad? Dirimían sus diferencias. Y también fueron llegando leyes que venían de Castilla, digamos, cosas muy específicas que provenían de allá, como el tema de la herencia. Fíjense que en España era muy fuerte el tema de los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, hijos bastardos y esos temas así. Entonces ellos trajeron también esas cuestiones que estaban contenidas en el derecho de Castilla. Y el derecho indiano pues fue asumiendo 4 características. Fíjense que, a ver, estamos en la 754. Yo no sé si me dan chance de explicar estas, que son 4 características
Yo pensando en que el próximo martes no vamos a tener clase, ¿verdad? Entonces, para avanzar lo más que podamos entre hoy y el jueves, ¿verdad? No sé si están por ahí. Silic, no hay ningún problema. Démosle. Silic, dele. Va, ya solo estas que son 4 características. Va. Entonces, la primera le pusieron casuismo acentuado. O sea, casuismo viene de caso. Significa que conforme se presentaba la situación, así se iba resolviendo. Entonces, podía ser que los reyes mandaran una real cédula, pero ya cuando se presentaban varios casos similares, por ejemplo, de robo, decía, bueno, entonces ya se iba como que sentando un precedente, ¿verdad? Una especie de jurisprudencia. Y entonces ya se decía, bueno, entonces ya, en todos los casos de robo vamos a proceder de esta forma, ¿verdad? Porque ya es un procedimiento que ya lo hemos usado antes. Ajá. Entonces ya se iban así sentando precedentes. Bueno. Luego estaba el siguiente, que era la gran minuciosidad reglamentista. Minuciosidad viene de minucioso. O sea, los reyes hicieron que la administración en el Nuevo Mundo se volviera bien burocrática, porque ellos mandaban a pedir copias de todos los expedientes, todo lo que aquí se conocía, se resolvía, y ellos pues también querían resolver desde allá, ¿verdad? Mandar respuesta. Entonces, fueron acumulando un montón de papeleo que hizo que el funcionamiento de la administración pública, se volviera muy lento, ¿verdad? Muy, por esa misma cuestión. Y si vemos, por ejemplo, en el archivo de Indias en Sevilla hay un montón de documentos, cuestiones administrativas, kilómetros y kilómetros, por todo eso que los reyes pedían. La tercera característica era el hondo sentido religioso y espiritual, que se refería a que los reyes siempre promovían que con las resoluciones de los jueces, pues siempre se tomara en cuenta la protección a los indígenas. Y la última característica, que es la que llamaron la tendencia asimiladora y uniformista, que se refiere a que, aunque los reyes quisieran promover que se protegiera a los indígenas, los legisladores siempre decidían conforme a su propia cultura, ¿verdad? De Castilla. Entonces ellos siempre, de acuerdo a su idiosincrasia, a las leyes propias de ellos, ¿verdad? O sea, nunca se pusieron en los zapatos de los indígenas y a decir, bueno, su cultura es de esta forma, tal vez este delito lo entienden de esta otra, en fin. Entonces, siempre finalmente prevalecía el punto de vista, ahí sí que eran los castellanos, ¿verdad? Los españoles. Bueno, entonces aquí nos quedaríamos. No sé si tengamos alguna consulta, alguna duda. Giovanni. Ya vamos a cenar, dice Giovanni. Pero mire, terminé antes de las 8. Bueno, no sé si tengamos algún comentario, alguna duda. Bueno, va. Está bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Voy a dejar aquí la grabación. En la próxima clase vamos a hablar del gobierno y la administración colonial, ¿verdad? Ahí para los que quieran avanzar con la lectura. ¿Sí? Bueno. Feliz noche, entonces, buen provecho. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Me preguntan del laboratorio. Fíjense que yo les di libertad si lo querían hacer individual o si lo querían hacer en grupo. Si lo hacen en grupo, por favor, pongámosle una carátula con los nombres de los integrantes, ¿verdad? Con su carnet, para que así yo vea quiénes estaban en cada grupo. Y que cada integrante, aunque sea en grupo, que cada integrante también lo suba, ¿verdad? Siempre así con su carátula para que yo vea que sí están ahí.
Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Jocelyn. Nos vemos jóvenes. Feliz noche, Ramiro.